Si alguien te dijera que una simple piedra negra, esa que la mayoría patea distraídamente por la calle, sin detenerse a pensar de dónde viene ni qué encierra, podría cambiar el destino de todo un país, ¿te atreverías a creerlo? Probablemente no, porque estamos acostumbrados a pensar que los milagros solo nacen de la abundancia, de la riqueza o de la suerte. Pero a veces, los verdaderos milagros surgen del polvo, del olvido, de aquello que todos dan por perdido. Y así en el corazón ardiente de África, en una tierra castigada por la pobreza pero bendecida con dignidad, esa imposibilidad tomó forma. Burkina Faso, un país pequeño y sin salida al mar, se convirtió en escenario de una de las transformaciones más inesperadas de nuestra era. Todo comenzó cuando un hombre, un joven soldado de mirada firme y espíritu rebelde llamado Ibrahim Traoré, decidió mirar donde nadie más veía valor. Donde el mundo veía solo ceniza y desecho, él vio promesa. Donde los demás veían oscuridad, él vio la chispa de una revolución. Para muchos el carbón era solo materia inerte, un mineral sin futuro. Pero Traoré entendió algo que pocos comprenden, que en lo negro también puede esconderse la luz. Esa piedra ignorada, despreciada por generaciones, contenía en su interior el mismo elemento que da vida al diamante, y así comenzó su cruzada no solo científica, sino espiritual y nacional, transformar la oscuridad del carbón en el resplandor eterno de un diamante, porque detrás de ese polvo oscuro no solo se ocultaba un recurso natural, sino una metáfora viva, la idea de que un pueblo, igual que el carbón, puede soportar siglos de presión, de explotación, de fuego, y aún así renacer con más fuerza, convertido en algo indestructible. Esta no es una historia de fantasía, Nazarín, es el testimonio de un país que decidió no esperar a que la fortuna lo alcanzara, sino forjarla con sus propias manos. Un país que demostró que la grandeza no depende del tamaño en el mapa, sino de la visión, el coraje y la fe de su gente. Durante siglos los diamantes han sido el emblema del poder, la riqueza y la eternidad. Han coronado imperios, sellado alianzas y simbolizado amores inmortales. Pero antes de brillar en los escaparates o en las coronas de los reyes, su historia comienza en un escenario muy distinto, en las profundidades más oscuras y salvajes del planeta, donde la tierra arde y el tiempo parece detenerse. A miles de metros bajo la superficie, en ese infierno silencioso donde el calor puede alcanzar los 2000 grados y la presión es tan inmensa que aplastaría cualquier forma de vida, los átomos de carbono comienzan una danza eterna. Lentamente, con paciencia milenaria, se unen y se transforman en el material más duro, más puro y más codiciado que conoce la humanidad. El diamante es un proceso natural que requiere no años, sino eras geológicas, un milagro que solo la Tierra, en su infinita sabiduría, parecía capaz de ejecutar. Pero entonces, en una pequeña nación africana que durante décadas fue ignorada por los grandes poderes, alguien se atrevió a desafiar esa idea. Ibrahim Traoré, un líder que había hecho de la adversidad su maestra, formuló una pregunta tan simple como revolucionaria. Si la naturaleza puede crear diamantes con tiempo y presión, ¿por qué el ser humano no podría hacerlo con ciencia y voluntad? Esa frase dicha sin alardes fue el punto de partida de una revolución silenciosa. Lo que comenzó como un experimento casi imposible se convirtió en la semilla de una transformación nacional. Con esa idea, Traoré no solo cuestionó la geología, sino la jerarquía del poder mundial. Porque si un país como Burkina Faso podía fabricar su propia riqueza desde el laboratorio sin depender de minas controladas por corporaciones extranjeras, entonces el tablero económico del mundo jamás volvería a ser el mismo. Así nació una epopeya que une ciencia, orgullo y esperanza, la historia del país africano que decidió fabricar su propio destino y sus propios diamantes. Cuando Ibrahim Traoré anunció ante el mundo su intención de fabricar diamantes en laboratorios burkineses, el planeta entero contuvo la respiración. En los salones de poder de Europa y América se escucharon risas discretas, comentarios sarcásticos, titulares que lo tildaban de soñador o de insensato. Un país sin mar y con escasos recursos pretende crear diamantes, decían los analistas entre burlas. Pero lo que pocos comprendieron entonces era que, detrás de esa idea aparentemente imposible, se escondía una visión monumental.
convertir la ciencia en el arma de los pueblos libres, mientras las grandes potencias gastaban miles de millones extrayendo las entrañas del suelo africano, arrancando de ellas oro, cobre y diamantes para venderlos de vuelta a precios inalcanzables. Traoré imaginaba un futuro distinto, uno donde el pueblo africano no mendigara riqueza, sino que la fabricara con sus propias manos, un futuro en el que la dependencia se transformara en autonomía y donde la ciencia, esa misma que antes se usaba para dominar, se convirtiera en la llave de la liberación. Para lograrlo, Traoré no buscó ayuda en corporaciones extranjeras ni en los viejos imperios que durante siglos habían saqueado su continente. Reunió a sus propios hijos e hijas, científicos locales, jóvenes ingenieros, técnicos que habían emigrado buscando oportunidades y que ahora volvían movidos por un mismo sueño. Les ofreció no solo laboratorios, sino propósito. Les dijo con voz firme: no busquen el oro de otros, creen su propio brillo. Y con esas palabras comenzó la aventura más audaz de la historia reciente de Burkina Faso, una investigación sin precedentes, nacida no de la codicia, sino del orgullo, no del deseo de competir, sino del anhelo de demostrar que la verdadera riqueza no se extrae del suelo, sino de la mente y del espíritu de un pueblo decidido a ser dueño de su destino. En un modesto laboratorio instalado en las afueras de Ouagadougou, entre paredes de metal, generadores ruidosos y el incesante calor del Sahel, comenzó el primer gran experimento. No había lujos ni equipos importados de última generación, solo ingenio, determinación y un puñado de mentes decididas a desafiar lo imposible. Utilizando la tecnología HPHT, High Pressure, High Temperature, los investigadores tomaron diminutas semillas de carbono, apenas visibles al ojo humano, y las colocaron en una cámara especial donde fueron sometidas a condiciones extremas, temperaturas superiores a los 2000 grados centígrados y presiones tan descomunales que solo pueden compararse con el peso de las montañas. Era una réplica exacta del corazón de la Tierra, donde durante millones de años la naturaleza forja el diamante en silencio. Pero aquí, en suelo africano, el milagro de la geología se estaba condensando en cuestión de días. Los hornos rugían, los sensores vibraban y tras largas horas de espera, los científicos presenciaron un brillo tenue, casi tímido, en el fondo de la cámara, la primera chispa de un diamante hecho por manos burkinesas. Poco después, el equipo dio un paso más audaz y adoptó la segunda técnica, el CUD, Chemical Vapor Deposition. En esta, un gas rico en carbono se libera dentro de un compartimento cerrado, donde capa tras capa, átomo tras átomo, se deposita sobre una superficie hasta formar un cristal transparente y perfecto. Lo que parecía ciencia ficción se convirtió en realidad tangible. A la luz de las lámparas del laboratorio, los primeros diamantes burkineses no solo reflejaban la luz, reflejaban la esperanza. Eran una metáfora viva de la transformación de un pueblo que, tras siglos de explotación, aprendía por fin a convertir su propio polvo en resplandor. Los resultados fueron tan sorprendentes que incluso los más incrédulos tuvieron que rendirse ante la evidencia. En los informes técnicos, bajo el lente de los microscopios y en las pruebas de pureza, no había margen de duda. Burkina Faso había logrado crear diamantes reales. No eran imitaciones de vidrio ni falsificaciones de laboratorio. Eran auténticos cristales de carbono puro, idénticos, átomo por átomo, a los que la Tierra guarda en su vientre durante millones de años. Por primera vez, una nación africana no solo extraía recursos naturales, los creaba. El símbolo histórico de la opresión, esas piedras que habían provocado guerras, colonización y sangre, se convertía ahora en emblema de independencia, en la prueba de que la ciencia podía liberar lo que la política había encadenado. Las pantallas del laboratorio brillaban, los técnicos aplaudían, y Traoré, con una serenidad que escondía emoción, pronunció una frase que quedaría grabada en la memoria colectiva. Hoy, el diamante ya no es un lujo para los ricos, sino el espejo del ingenio africano. El impacto fue inmediato. En cuestión de días, universidades extranjeras solicitaron información técnica, empresas privadas intentaron comprar las patentes, y los medios internacionales enviaron corresponsales para verificar lo imposible.
El pequeño país del Sahel, tantas veces señalado como pobre y dependiente, había descubierto su riqueza más grande no en las minas, sino en su capacidad de pensar y crear. Pero toda revolución despierta resistencias. Apenas Traoré anunció que Burkina Faso produciría sus propios diamantes, las viejas potencias se estremecieron. Las corporaciones mineras que durante décadas se habían beneficiado del saqueo africano comprendieron el riesgo. Si un país pequeño podía alcanzar la autosuficiencia con conocimiento y tecnología, el dominio económico global corría peligro. Comenzaron las presiones, los intentos de soborno, las advertencias veladas, porque lo que había nacido en un laboratorio humilde podía, si prosperaba, derrumbar un sistema entero construido sobre la dependencia y el miedo. Las presiones no tardaron en llegar: sanciones económicas, amenazas diplomáticas, campañas mediáticas que buscaban ridiculizar el proyecto. Incluso dentro del país hubo dudas. Algunos clérigos y comerciantes se preguntaban si los diamantes de laboratorio eran reales o aceptables desde un punto de vista moral. Traoré respondió con serenidad y firmeza: estos diamantes no son falsos, son tan auténticos como los que duerme la tierra, solo que nosotros los despertamos con conocimiento en lugar de cadenas. Su argumento era simple pero poderoso. La ciencia no imita a la naturaleza, la continúa, y cuando los primeros diamantes burkineses salieron al mercado internacional, el asombro fue total. Brillaban con la misma pureza, tenían la misma estructura, la misma dureza, eran, en todo sentido, verdaderos. Solo que esta vez, la riqueza no se marchaba en barcos ni aviones, se quedaba en casa. Con los beneficios, Traoré impulsó escuelas, hospitales, centros de investigación y programas de empleo juvenil. Los diamantes dejaron de ser símbolo de lujo para convertirse en símbolo de dignidad. Burkina Faso demostró que la grandeza no se mide por los recursos naturales, sino por la voluntad de aprender y crear. Y así, lo que empezó como una idea imposible terminó siendo una lección para el mundo, que incluso el carbón más oscuro puede convertirse en luz si se coloca bajo la presión correcta, porque esa es, al final, la enseñanza de Ibrahim Traoré, que ningún pueblo es pequeño cuando decide brillar por sí mismo.